Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad. Se disponen de dos cargas eléctricas sobre el eje X, una de valor Q1 en la posición 1, 0 y otra de valor Q2 en menos 1, 0. Sabiendo que todas las distancias están expresadas en metros, determine en los dos casos siguientes, apartado A, los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto 0,1 sea el vector E igual a 2 por 10 elevado a 5 J newtons partido por coulombio, siendo J el vector unitario en el sentido positivo del eje Y. Bien, pues según nos dice el enunciado, en el punto B vamos a tener un campo E en dirección J. Nos dicen cuánto vale E y esto será igual al campo creado por 1 más el de 2. El campo de 2 vendrá en esta dirección y el campo de 1 en esta otra. Estos campos tendrán una componente vertical y otra componente horizontal. Y como podemos ver, como el campo resultante solo tiene componente en J, pues las componentes horizontales se anularán. Y vamos a marcar unos vectores unitarios, U2, que llevaría esta dirección, y U1, que nos van a marcar la dirección en la que encontramos el campo eléctrico. Así que, apartado A, lo primero que vamos a hacer es decir que E1 va a ser igual a la constante K de la ley de Coulomb multiplicado por la carga Q1 dividido por la distancia R1 al cuadrado. Aquí tendríamos R1 que sería la distancia de de Q2 al P y R1 que sería la distancia de Q1 a P y multiplicado por el vector unitario U1. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es sacar ese vector unitario, 1. Como sabemos que tiene un ángulo de 135 con el eje X, pues 1 va a ser igual al coseno de 135 en Y más el seno de 135 que nos dará la componente en J. Bien, pues esto va a ser igual, el coseno de 135 sería igual a menos raíz de 2 partido por 2 en Y el seno de 135 sería raíz de 2 partido por 2 en J. Y hacemos lo mismo con el vector que nos marca la otra dirección, U2. U2 va a ser igual al coseno de 45, nos marca la dirección en Y, más el seno de 45, que será la de J. Y esto va a ser igual a raíz de 2 partido por 2 en Y, más raíz de 2 partido por 2 en J. Y ahora ya sustituyendo en la fórmula del campo, tendremos que el campo creado por Q1 es igual a la constante K por Q1 partido por R1 al cuadrado por U1. Y esto es igual, sustituyendo a 9 por 10 elevado a 9 Q1 partido por R1 al cuadrado. R, al ser la hipotenusa de un triángulo con catetos
del que valen 1, pues sería la raíz de 2, ya está elevado al cuadrado, tendríamos 2. Y multiplicado por u1, que vale menos raíz de 2, partido por 2 en i, más raíz de 2 partido por 2 en j. Y esto sería newtons partido por coulombio. Y por otro lado tenemos E sub 2, que es igual a K por Q1 partido por R1 al cuadrado por U2. Y esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por Q2 partido por 2. Y aquí tendríamos la raíz de 2 partido por 2 y más raíz de 2 partido por 2 j. También expresado en newtons partido por coulombio. Bien, pues ahora debemos obligar a que el campo creado sea igual a la suma de E sub 1 más E sub 2, y como sabemos el campo era de 2 por 10 elevado a 5j. Así que vamos a obligar a que la suma de las componentes en j sea 2 por 10 elevado a 5, y como no tenemos componente en i, la suma de estas componentes en i va a ser igual a 0. O sea, vamos a tener 9 por 10 elevado a 9 Q1 partido por 2 por la componente en i, raíz de 2 partido por 2, más la componente en i del otro término, 9 por 10 elevado a 9 Q2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2 tiene que ser igual a 0. Y las componentes en j, 9 por 10 elevado a 9 Q1 partido por 2 raíz de 2 partido por 2 más 9 por 10 elevado a 9 Q2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2. Tiene que ser igual a los 2 por 10 elevado a 5. Así que tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que serían las cargas. Y de la primera de las ecuaciones, como podemos ver, lo único que cambia en los términos es el signo menos que va dentro del paréntesis. Así que podemos deducir, y como ya habríamos deducido inicialmente razonando, pues que Q1 va a ser igual a Q2 de la primera ecuación. Y así, teniendo esto, pues llevamos esta identidad a la segunda igualdad y nos va a quedar que 2 por 9 por 10 elevado a 9 por Q1 partido por 2 y por la raíz de 2 partido por 2 tiene que ser igual a 2 por 10 elevado a 5, y de aquí ya despejamos Q1. Así que despejando, como hemos dicho, Q1 va a ser igual a Q2, y esto será 4 por 10 elevado a 5 y dividido por 9 raíz de 2 por 10 elevado a 9. Esto es igual a 3,14 por 10 elevado a menos 5 coulombios, que es igual a 31,4 microcoulombios. Bien, pues con esto habríamos acabado con el apartado A. En el apartado B nos pide la relación entre las cargas Q1 y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto 2, 0 sea 0. Bien, pues vamos a volver a dibujar lo que tenemos. Tenemos el eje, tenemos 0,
aquí tendríamos la carga de -1, 0, que es Q2, y otra carga en 1, 0, que es Q1. Y en un punto situado a 2, 0, tendríamos una distancia con Q1 de R1 y una distancia con Q2 de R2. Y lo que nos están pidiendo en este apartado es el potencial, que va a ser V1 más V2 en ese punto, y como nos dicen tiene que ser igual a 0. El potencial V1 debido a la carga 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 partido por la distancia, que es R1. Y V2 va a ser igual a la constante por Q2 partido por la distancia de Q2, que es R2. Bien, y como podemos ver, pues R1 pasa la X de 1 a 2, así que la distancia es de 1 metro. Y R2, la distancia pasa de -1 a 2, así que la distancia es de 3 metros. Así que V será igual a V1 más V2, que es igual a K por Q1 partido por R1 más K por Q2 partido por R2, que es igual a 0. Y de aquí tendremos que la constante se simplificaría y nos quedaría Q1 partido por 1 más Q2 partido por 3 es igual a 0. Así que nos queda una relación de Q2 igual a menos 3 por Q1. Así que tenemos cargas de signo opuesto y una es el triple que la otra. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.